7 de la mañana, 21 minutos. Ya ustedes han visto la antesala de estas dos caras de la moneda que queremos presentarles frente al ICETEX. Si es un drama o es un alivio. Ya les presentamos las quejas, las denuncias, algunos de los testimonios de los estudiantes, pero también tenemos el espacio con el presidente del ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo, con quien pues echamos lápiz en el tablero Caracol para resolver algunas de esas inquietudes de los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol, señora Acevedo. Mónica, muchas gracias, y a la audiencia, interesadísimos en contar cómo es el ICETEX y cómo funciona. La primera pregunta que quiero hacerles, ¿por qué hay una sensación general, independiente de las razones y de las explicaciones que ya nos va a dar, por qué hay una sensación general en el país de que el ICETEX es como enemigo de los estudiantes cuando no debería ser así? Bueno, son dos grandes razones. La primera de ellas, porque muchos jóvenes no comprenden adecuadamente el sistema de financiación del que están haciendo uso. Parte importante de este proceso de reforma es que ellos comprendan, conozcan y sepan manejar bien este instrumento que les ha permitido el acceso a la educación superior. Y la segunda, porque es un hecho, el ICETEX necesita una reforma. El señor presidente de la República, cuando era candidato, se refería a ello. La ministra de Educación también ha hablado en múltiples escenarios de la importancia de la reforma integral que estamos llevando a cabo con el concurso de estudiantes, con el concurso de los deudores, con el concurso de los profesores y de sus representantes. O sea, usted como cabeza visible del ICETEX representa esta institución, está de acuerdo. El ICETEX necesita reformas porque cometió errores, porque tuvo dificultades en esa generación de créditos y de préstamos a los estudiantes. La reforma del ICETEX es necesaria por dos razones. La primera, porque ha habido un cambio sustancial en los modelos de educación superior en el mundo, en las dinámicas de empleo. Los programas hoy cuestan mucho más de lo que costaban cuando el ICETEX nació hace ya 70 años. Y en segundo término, porque tenemos que responder a las necesidades de esos jóvenes, nuestros usuarios, que sin lugar a dudas algunos de ellos están viviendo situaciones difíciles, y precisamente por eso el primer eje de la reforma es el plan de alivios e incentivos que anunciamos a fines del año pasado. 4.7 millones de colombianos han estudiado con el apoyo del ICETEX. ¿Esta es una cifra histórica? Esto es a lo largo de 70 años. El ICETEX ha beneficiado a 4.7 millones de colombianos en sus programas para estudio de pregrado y posgrado en Colombia y estudios también en el exterior. Sí, de estos, ¿qué porcentaje pueden estar teniendo dificultades hoy en día con sus créditos, con sus préstamos? Las cifras que nosotros manejamos son las siguientes. El índice de cartera. Sí. La cartera nos dice qué tanto están pagando o no los estudiantes. Sí. Hoy tenemos el índice de cartera en el 10%. ¿Esto qué quiere decir? 9 de cada 10 están pudiendo cumplir sin dificultades las obligaciones que han asumido con el instituto. Que el cumplimiento de esas obligaciones son claves para nosotros porque nos permiten que podamos aumentar esta cifra año tras año. Pero de esos 9 de cada 10 puede que muchos de ellos, gran mayoría, lo estén haciendo porque saben que tienen que tener el cumplimiento con un crédito, no porque les esté quedando fácil ni porque sea tan sencillo. Totalmente de acuerdo. Precisamente para eso estamos en el plan de alivios e incentivos generando unos incentivos particulares que le permitirán a aquellas personas que, si bien están al día, necesitan una manera más cómoda de poder pagar sus obligaciones, lo puedan hacer y de esa manera mantengamos este sistema que es un sistema solidario. Finalmente, ese recurso con el que ese joven pudo cursar sus estudios de educación superior fue aportado por alguien, alguien que en algún momento de la historia de la entidad pagó ese crédito educativo y por lo tanto el pago del mismo le va a permitir a muchos otros jóvenes cursar sus estudios en Colombia o en el exterior, como nosotros lo podemos evidenciar. Lo invito a que leamos uno de los trinos que nos llegan a través de las redes sociales con el numeral del ICETEX Pienso. Drama completo. ICETEX solo es una entidad que roba al colombiano que busca la oportunidad de ser profesional. Al momento mi esposa ha pagado 14 años ICETEX y aún le restan 4 años más. ¿Es justo eso, pagar interés sobre interés, que es una de las dudas que uno encuentra en redes y entre los usuarios? Bueno, dos comentarios frente a ese trino. En primer lugar, las líneas que tiene la entidad son de 3 categorías. Unas en las cuales se paga lo que se recibió durante el mismo semestre de estudio, otra en la cual se pagan el doble del tiempo en el que se estudió y la que utilizan muchos de los jóvenes en Colombia, que es el mismo periodo de los estudios. Cuando se presentan situaciones de alargamiento, por norma general es porque en algún momento hubo dificultades para poder pagar la obligación como en un principio se había concebido, o porque se presentan aplazamientos, o porque el desarrollo de los estudios tomó mucho más tiempo del que inicialmente estaba previsto. Yo quiero presentarle esta imagen, me la encontré en redes sociales. David, yo sacando un préstamo en Bancolombia para pagarle al ICETEX, es un poco gráfica de lo que piensan muchos jóvenes que está pasando.
Usted me decía al principio, es que los jóvenes no están formados financieramente para algunos créditos. ¿Eso no es responsabilidad también del ICETEX, hacer una buena asesoría en ese tipo de créditos y de préstamos? Completamente de acuerdo. Uno de los temas fundamentales en la reforma tiene que ver en la atención al ciudadano. Y en eso es el punto fundamental, la asesoría previa que nosotros brindemos para que tomen la mejor decisión en cuanto al instrumento de financiación para sus estudios de educación superior. Con este trino en particular, esta es una imagen que con frecuencia nos encontramos. Y cuando nos hemos sentado con esos jóvenes y les hemos hecho el cálculo de cuánto le terminan pagando a la otra entidad financiera para luego ellos pagar al ICETEX, lo que logramos demostrarles es que terminan pagando casi 2 veces más. Los créditos del ICETEX, la tasa del ICETEX, en este momento vigente para los créditos educativos, y uno de los grandes propósitos es inclusive bajarla más, nunca estará más alta que un crédito que se encuentre en otra entidad financiera, porque precisamente esa es la función social del ICETEX. Entonces mi invitación a David es que se acerque a nuestras oficinas, le corremos el plan de desembolsos que tiene, lo que recibió, lo que ha pagado, lo que tendría que pagar y lo comparamos contra lo que él tendría que pagarle a la otra entidad financiera para hacer ese desembolso a nosotros. Todas las veces que hacemos el ejercicio con jóvenes, siempre nos terminan diciendo: yo no entendía el crédito que tenía con el ICETEX. O sea, para usted insiste, sigue siendo la mejor opción el ICETEX para los estudiantes y para créditos educativos en el país, por encima de las demás entidades financieras. Sin lugar a dudas. Eso no significa necesariamente que estemos bien, porque las entidades financieras también tienen programas difíciles. De acuerdo, pero sin lugar a dudas el ICETEX es la mejor herramienta para créditos educativos, para educación superior en Colombia y en el exterior, para las familias colombianas. Eso no significa que no estemos comprometidos con la reforma integral del ICETEX, porque queremos que sea un vehículo mucho mejor, no solamente para las situaciones presentes, sino para los grandes desafíos que en materia de educación superior tiene el país y sobre todo para la formación y para el acceso al mercado laboral de los jóvenes colombianos. Ya somos tendencia con el numeral del ICETEX, pienso, los invitamos para que sigan participando. Entre tanto, algunos de los mitos, tenemos un trino, bueno, vamos a leer un trino a propósito de esta conversación que tenemos con ustedes en las redes. Del ICETEX pienso, de lo peor. Tuve un crédito por 40 millones pagando el 30% durante la carrera. Sin embargo, al terminar la carrera pagué 46 más 30 millones durante los estudios. ¿Cómo progresa uno así? Estamos haciendo cuentas de 75 millones de pesos. ¿Esas cuentas le dan? Esas cuentas tendríamos que revisar un poco el porcentaje de pago durante, el comportamiento de pago durante los estudios y posterior, pero creo que las cifras están un poquitico por encima de lo que es un comportamiento usual. De hecho, ahorita podemos hacer un ejercicio. ¿La hacemos de una vez? Hagamos de una vez el ejercicio. A ver, este es el 65% de la realidad del ICETEX. ¿Este es un modelo de la forma? Este es un modelo real. Okay. Cifras reales, datos reales, usuarios reales. Bueno, esto es supongamos, Mónica Jaramillo va a solicitar un crédito en el ICETEX. Perfecto. Se hace este ejercicio. Este es el ejercicio. Perfecto. Entonces, este es el valor promedio que paga el ICETEX cada semestre por más de 192.000 jóvenes que están estudiando. Claro, hay carreras que son más costosas, sí, hay carreras que son más económicas. Por eso tenemos un valor promedio semestre de 5 millones de pesos. Las instituciones de educación superior año tras año van haciendo un aumento del valor de la matrícula. Sí. Ese aumento históricamente ha estado alrededor del 5.8%. ¿Eso qué significa? Que en un programa de 10 semestres a este estudiante se le desembolsó a la institución 56.147.000 pesos. Este joven es beneficiario de la línea del 0%. El 65% de los jóvenes colombianos tienen acceso a esta línea. Esta línea del 0% significa que la nación, con cargo a los recursos del presupuesto general de la nación, asume los intereses y otorga un beneficio que voy a explicar un poquito más adelante. Esta línea del 0%, ¿qué porcentaje me dio de los... 65% de los colombianos pueden acceder a esta línea de la... Son usuarios de esta línea. ¿Son estudiantes en estratos o en qué condiciones socioeconómicas? Las condiciones socioeconómicas más bajas en el país. Todos los años hacemos un corte con la encuesta del CISBEN y eso nos permite focalizar 20.000 créditos nuevos que otorgamos con estas condiciones a colombianos en todas las regiones del país. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos se desembolsaron 56 millones. Sí. ¿Qué es lo único que esta línea le exige al estudiante? Que mantenga el valor del dinero en el tiempo.
Es decir, 5 millones de pesos. 5 años después no son 5 millones de pesos, es menos, porque la inflación corrida durante ese periodo de tiempo. Entonces lo que se hace es, se acumula un valor de 7.628.000 que corresponde al IPC, a la inflación, durante los 5 años que estudió, más el año de gracia. Por eso son 6. Se hace este ajuste que finalmente es el que haría cualquier otra entidad financiera. De hecho, una entidad financiera no solamente hace un ajuste por inflación, sino que además de ello cobra un interés. En este caso, el interés es asumido por la nación. El estudiante, se le desembolsaron a la institución 56 millones, se toman estos 7 millones, que es simplemente ajustar el dinero por el valor que perdió durante ese periodo de tiempo, y eso nos da un saldo de 63. Que son estos dos, ¿no? Exacto. Este más este nos da 63. Pero ¿qué sucede? El gobierno nacional le otorga una condonación del 25%. Le perdona. Del capital. Le perdona el 25% de ese crédito. Es un de esa deuda. incentivo. Y aquí es a donde... Es decir, se le reducen 15.943.000 pesos. Y lo que entra a pagar después de haberse graduado, después de haber tenido un año posterior al grado, para que pueda hacer su enganche laboral, para que pueda iniciar su proceso profesional, son 47 millones de pesos. Menos de lo que inclusive se le giró a la universidad. Sí. Eso es 0.85 veces lo que la universidad recibió por el estudio del joven. Esto es lo que el joven tendría que pagar. Empieza y a esto pagar. Se traduce en esta mensualidad por 10 se años. convierte en un plan de pagos de 10 años, 120 cuotas de 400.000 pesos. ¿Así está hoy? Así es hoy. ¿Y toda la reforma del ICETEX mejoraría este escenario? Por supuesto. ¿La idea es que mejore ese escenario? La idea es que mejore este y otros escenarios. Ese ha sido un claro mandato del presidente Iván Duque, en el que nosotros tenemos que trabajar inclusive por mejorar las condiciones de tasa, las condiciones de plazo y las formas en que los estudiantes puedan pagar. En esto ha sido muy claro el gobierno nacional. La reforma integral del ICETEX es un proceso colectivo en el que para nosotros es fundamental escuchar a todos los actores involucrados. De hecho, al doctor Calao, a quien escuchaba antes de pasar aquí al tablero, siempre le hemos dicho, lo queremos en la comisión de reforma. Infortunadamente no nos ha acompañado. Esperamos que en este 2020 sí pueda estar con nosotros. Llevamos más de 10 sesiones de trabajo en las cuales hemos encontrado que son estos los 5 grandes ejes en los cuales se hace la reforma integral del ICETEX. Nos vamos a quedar debiendo la explicación del plan de alivio de incentivos porque se nos acaba el tiempo y sabemos que en esto vienen trabajando. Leemos un trino de los que recibimos a través de nuestras redes sociales de Liliana Velasco. Si hablan de función social, ¿por qué no eliminan los altos intereses que tienen? Los estudiantes no deberían pagar más de un 20% adicional de lo que cuesta la carrera. Sean sinceros, en un sistema capitalista el ICETEX busca es enriquecerse. Bueno, yo creo que la respuesta para Liliana es la respuesta que le damos a todos los jóvenes de Colombia. Cuando se mira ninguna tasa de interés del ICETEX hoy, y eso mejorará con la reforma, que es este segundo punto, características de su portafolio de servicios y acompañamiento al estudiante, que es nuestra gran agenda para este 2020, está la tasa más alta al 14% efectivo anual. Si se compara con cualquier entidad financiera, no existe un crédito educativo con esa tasa de interés. Sin embargo, eso no nos deja satisfechos y por eso estamos trabajando en la reforma y por eso iremos en búsqueda de ese objetivo de que sean mejores condiciones para los estudiantes del país. Sacamos conclusiones para terminar. La primera, la que usted nos mencionó al comienzo de esta conversación, y es que definitivamente hay que hacer cambios. ICETEX tenía dificultades porque cambiaron los modelos y esos cambios hay que hacerse. Así es. Y se están haciendo en una reforma que se viene conversando ¿con quiénes? Usuarios de la entidad, profesores, los líderes estudiantiles que estuvieron en las marchas de diciembre del 2018, el acuerdo de diciembre del 2018 también hace parte de la reforma integral del ICETEX y ellos están ahí con nosotros trabajando. Los actores de la gran conversación nacional que el presidente Iván Duque ha abierto para todo el país desde fines del año pasado. Tenemos a expertos nacionales e internacionales, rectores de universidades, de instituciones técnicas y tecnológicas, y para nosotros es fundamental la participación activa y abierta de los usuarios, que son la razón de ser de la entidad. Simplemente un punto de entrada, estimamos que 120.000 usuarios
se van a beneficiar de los planes de alivios e incentivos. Esperemos que sí. Nos quedamos con la deuda de explicar un poco más este plan de alivios para informarle a nuestros televidentes en qué consiste y cómo pueden acceder a ellos. Nos quedamos sin tiempo también, pero entonces con la tarea pendiente de que al mejor las cosas también mejoren con el ICETEX por el bien de los estudiantes colombianos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol, doctora Acevedo. Mónica, a ustedes muchas gracias por la invitación y estamos trabajando para que el ICETEX sea verdaderamente esa herramienta que le sirve al país y a los jóvenes de toda Colombia.